Ay, ay, ay. Son numerosos los testigos que afirman haber visto aquí en este puente y en sus alrededores a una dama de blanco. ¿Es eso cierto? En la investigación de hoy nos desplazamos hasta un lugar recóndito, un lugar que no es el típico en el que se puede realizar una investigación, pero que esconde numerosos secretos y muertes a lo largo del último siglo. La sinuosa historia de este puente tiene comienzo hace más de 85 años, cuando en la época de la Guerra Civil fueron fusiladas innumerables personas y enterradas en fosas comunes a las que se les rinde homenaje en los cementerios de los pueblos colindantes al enclave, aunque también hay en el puente una placa conmemorativa en honor a las personas que fusilaron en este lugar. Pasaron muchos años hasta que este puente se volviera a ver envuelto en la tragedia y la muerte. Fue en el año 1983, donde encontramos la siguiente información sobre el lugar: la trágica muerte de una joven que vivía en una localidad muy próxima y que se encontraba saliendo con sus amigos en una discoteca ya hoy inexistente, de la cual salió a pocas horas del amanecer y donde un chico se ofreció a llevarla en su coche al pertenecer a la misma localidad. Lo que Teresa debió tener en cuenta es que este chico, al igual que sus 3 acompañantes, iban borrachos. La situación pasó factura a estos chicos, puesto que debido al estado de embriaguez del conductor y al no atender a las advertencias de sus amigos de que no cogiera el coche, terminaron por salirse de la carretera, produciéndose un trágico accidente donde fallecieron los 5 ocupantes, justo en la curva del puente. No solamente se produjo este accidente en la zona, todo lo contrario, hubieron más muertes producidas por accidentes de tráfico, dejándonos constancia de ellos los diferentes monolitos en recuerdo de las personas fallecidas en esta carretera. En febrero de 1985, se hacía eco de una noticia en el periódico, en el cual se podía leer en su sección de sucesos lo siguiente: hallado en un pozo el cadáver de una niña de poco más de 1 año. Justo debajo de ese título podíamos leer este suceso donde una niña fue hallada cadáver en un pozo, dentro de una bolsa de basura y enrollada con una manta atada con alambres. Lo sorprendente de este suceso es que los responsables del asesinato de la pequeña fueron ni más ni menos que sus propios padres, en ayuda de un matrimonio de la misma nacionalidad. Esta crónica aconteció a escasos metros del puente, quedando aún existentes los restos de escombros utilizados para cegar el pozo en precaución de que alguna persona cayera en su interior y, sobre todo, después de haberse acontecido dicho suceso. Con el paso de los años, han sido numerosas historias y testimonios las que afirman haber visto a una dama de blanco paseando por las proximidades del puente. Esta parece tan real que muchos coches paran a prestarle ayuda, hasta que se dan cuenta que ella ya no está, y es entonces cuando entran en pánico. También son numerosos los casos que afirman que en este lugar ocurren cosas que no se pueden explicar, como es el caso de varios jóvenes amigos que, pasando justamente con sus motos por la curva de este puente, se vieron envueltos en el misterio al vivir cómo sus motos se quedaban paradas sin ninguna explicación, justo en la curva del lugar, y cómo pocos minutos después las mismas volvieron a funcionar como si tal cosa. Son este cúmulo de sucesos los que han hecho que nos desplacemos hasta este lugar en busca de respuestas. Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete. Disfruta del vídeo hasta el final. Bueno, pues van a empezar ellas dos, ¿no? Y van a coger por aquí, por el caminito este. Y se van ahí ellas dos mientras hacen unas pruebas. Y después
iré yo solo. Así que, bueno, Al lío. Al lío. al lío del Montepío. La gana no tengo. Qué gana, tío. ¿Quieres decirnos algo? A través de este aparato te puedes comunicar. Así, apagar la linterna y escucharse el ruido. ¿No te quieres comunicar ¿Con nosotros? a través de los aparatos? Mira, hemos puesto este detector que si pasas por delante lo hace reaccionar. ¿No quieres decirnos nada? Se ha escuchado hoy como una risa de una niña pequeña o un llanto. ¿Eres la niña? Yes. Yes. ¿Es verdad que te mataron aquí? Sí. ¿O están aquí los chavales que se mataron en el puente? Que perdieron la vida. Si estáis aquí se podéis comunicar. Hola. El Cado pega... Hola otra vez. He escuchado, pero ahora con voz de hombre. Mira, mira. ¿No os queréis comunicar con nosotras? ¿Queréis decirnos algo? ¿Sí? Sí. Pues dínoslo, que estamos para escucharos. ¿Traidor? Traidor. Ay. Mira, ¿Quién mira. es traidor? ¿Quién os ha traicionado? ¿Quién? ¿Necesitáis algo? ¿Sí? Sí. ¿Luz? ¿Velas? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Si necesitáis velas, ¿necesitáis que hagamos algo por vosotros? ¿Os podéis comunicar con nosotros por aquí? No. O uno. No entendí. Estamos para ayudaros. Para aportaros luz. Gracias. Gracias. ¿No queréis decirnos nada? ¿No queréis decirnos nada entonces? ¿Hola? Mira el Cado. Más fuerte, ¿no? Hay alguien aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Habéis escuchado algo súper grave? ¿Y esa voz extraña? Antes escuchamos nosotros una así, ¿verdad? Justamente aquí fallecieron 5 personas en un accidente.
entendido fuera. Sí, antes nos dijeron iros. Él. ¿Él quién? Ahora, apaga la luz, apaga la luz. La luz me tiene ciego perdido. ¿Iros? Con voz de mujer, ¿eh? ¿No se encuentra aquí el espíritu de la chica que falleció con sus amigos? Tío, Sí, ¿eh? El tirón, vamos. dicen que se pasea una dama blanca en este puente. Que muchas personas la han visto. Alumbra, 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 alumbra. Ay, Alumbra, 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 alumbra. ay. A ver. Apaga otra vez. He visto el que ha dado un piquito. Mientras estaba pensando si yo he visto ahí a alguien o algo. Lo mismo me he quedado todo loco, ¿eh? Pero me ha parecido ver... ¿No hay nadie que quiera decirnos algún mensaje? ¿Algo claro? ¿Entendido? Esas dos. Son dos, yo también. ¿Qué dos? ¿Esas dos quiénes? Sí. ¿Sabéis lo que he entendido yo en esa voz extraña? He entendido la niña. He entendido la niña. Mira. Mira, joder, cómo te responde. La niña. La niña que mataron en el pozo. Sus padres está aquí. ¿Es quien está aquí? Sí, ¿no? Vaya como se me están poniendo los vellitos de punta, ¿eh? Sí. Mm. Pepi, entendido. A mí no me equivoco, habrá entendido flojito, Pepi. ¿Van? ¿Quiénes van? ¿La morena? Pues me estoy sintiendo bastante incómodo, ¿eh? Sí, Mentiroso. ¿Mentiroso quién? ¿Por ahí? dale por ahí. ¿Hay alguien ahí en el otro lado del puente? ¿No? ¿A qué altura? Vaya escalofrío. Qué mal rollo, no quiero ni mirar. ¿Qué? Ay, ay, ay. Lo que sonó antes.
metálico, eso no por ahí, ¿no? No me alumbra la cara, que no veo. Como dejo cocido. Sí, metálico. Sí, sí, ¿eh? ¿Puedes volver a dar ese golpe? ¿Eres capaz? ¿O quieres asustarnos? Tras la prueba que acabáis de ver, Inma y Pepi hicieron una pequeña prueba en el pozo mientras yo me quedaba solo bajo el puente. Tras varios minutos sin obtener resultados que denotasen alguna evidencia paranormal, procedimos a la última prueba: realizar un aislamiento sobre el puente. Quizás no se vea, a lo mejor ahí en visión nocturna, pero está dando algunos picos. He colocado este detector de movimiento que está mirando para donde miro yo, para el frente mía, que me puedo mover por aquí atrás y esto no va a pitar. Ahora, si paso por delante la mano, ahí está. Ojo. Dicen que por este puente se pasea una dama blanca, una dama de blanco. El calor da reacción a eso. Son numerosos los testigos que afirman haber visto aquí en este puente y en sus alrededores a una dama de blanco. ¿Es eso cierto? Si es cierto, ¿puedes volver a hacer sonar el detector que acaba de pitar? Ojo cómo está esto. También dando sus picos, ¿eh? Ahí lo lleva. Ok, muchas gracias, amigo o amiga. Entonces está por aquí conmigo la dama de blanco. Amiga, ¿podrías caminar? ¿Hacer algún ruido que me haga creer que no es la maleza? Os prometo, o sea, prometo por Dios, he notado aquí en mi mano. ¡Uy! Claro que lo he notado. Digo, como si algo me acariciase, un bicho gigante. Me cago en los muertos. ¿Hay alguna energía más por aquí?
Se sabe que han muerto muchas personas en este tramo de la carretera, en accidentes de tráfico. ¿Hay alguna entidad más aquí? Ojo, ¿eh? Me gustaría escucharte caminar. O algún ruido. ¿No? ¿Nada? ¿Ningún ruido? Te animo, te invito. Hemos escuchado antes otros ruidos que procedían de esta parte del puente. Por favor, me gustaría escucharte. Si queréis que volvamos y pongamos la muñeca en el pozo, este vídeo tiene que superar 1800 me gusta. Solo digo eso. Así que a todos los benditos bastardos del universo, Pepi, en visión Adiós. nocturna y a color, visión nocturna y a color. Adiós. La Miti, visión nocturna y a color. Chao. Y yo, en visión nocturna y a Y a color. color. A todos los benditos, adiós.